generación en generación y casi que lo naturalizamos, ¿cierto? Entonces, ella, por lo que puedo entender, ella considera con la heteronormatividad. Es decir, tenemos que identificar que la heteronormatividad no es el régimen social político por lo mismo que pone el patriarcado entre los roles de género, en este caso de género. ¿Qué es lo que se interpone entre un hombre y una mujer? Y eso debe ser. Así ahora, no tengo un problema, pero por lo general, cuando se pasa una ropa de bebé, no sé si lo comprendemos, es bebé azul, hombre de bebé rosado. Ya, ese es el ejemplo más sencillo de poder interpretar y contemplar la heteronormatividad que tenemos que interiorizar, comprender en el ejercicio de nuestra labor en la vida de la institución. Así es. Porque tenemos que ir más allá de los roles de género, que también se reposa en los roles de cuidado. Que los roles de cuidado no solo son ligados a que también ahorita en la intervención, sino que la palabra de heteronormatividad tiene que quedar clara, que es normas socialmente impuestas en un marco patriarcal y también en un marco social en donde las relaciones sociales comienzan desde el liderazgo de los hombres frente a la necesidad o el espacio donde deciden establecer poder, establecer la equidad. Así es, efectivamente, esta definición, yo les preguntaba sobre el tema de quién, antes de que nos hacía el desayuno, un caso muy cotidiano precisamente para hablar de este tema de la economía del cuidado, ¿cierto? Y aprovechando la intervención del compañero, le quiero poner un caso donde en la cotidianidad uno evidencia eso. Tengo una compañera que va a hacer un verificador porque ya no sabía que, digamos, ese es el signo. Y ella dijo, no, voy a hacer un verificador. Bueno, ¿y cuál es el sexo? No. Yo le pregunté, ay, ¿cómo no la ropa? ¿Te la vamos a comprar pesada? ¿Te la vamos a comprar de qué color? No, de color que sea. Ay, le vas a poner un papel por eso le afecta. Entonces, de la misma cotidianidad, nosotros y nosotras estamos constantemente enfrentándonos a esos patrones sociales y culturales. ¿Por qué? Porque históricamente, como les decía, se han asignado unos roles específicos, se han asignado unas características específicas, hasta sentimientos. Las mujeres tienen derecho a ser más femeninas, más delicadas, más sentimentales, los hombres no, los hombres siempre tienen que ser fuertes y todo esto, ¿cierto? Entonces, incluso cuando hablamos de las expresiones de género, identidades de expresiones diversas, también lo mencionamos, es decir, ya adjudicamos a un hombre, sí, o le hacemos una categoría, si de pronto vemos que es más expresivo con sentimientos, ya enseguida vamos asignando una categoría atrevidamente, cuando el tema de la identidad de género y las expresiones diversas es un tema de autorreconocimiento y de autoexploración, ¿cierto? De descubrimiento de su identidad. Entonces, en el marco de lo que estábamos hablando, y como bien lo dijo el compañero, la heteronormatividad de los roles, ¿cierto? O sea, asignamos y creemos que todo está articulado para un sexo en específico simplemente por nacer, hombre o mujer, según lo estipulado por la sociedad. Y así lo vemos en cantidades de cosas que nosotros hacemos diariamente. En la forma como nos expresamos, en la forma como nos vestimos, en la forma como nos comunicamos con los demás. Y por eso es muy importante, yo hablaba al principio, o sea, es importante reconocer los derechos, pero también la empatía que le generamos al entender que si es una mujer o una persona con una identidad diversa, pudo haber sufrido una serie de, digamos, de discriminaciones y de vulneraciones de sus derechos, y que es importante primero educarlos y reconocerlos para poder brindar una posición particularizada. De eso hablaremos más adelante del enfoque de acción sin daño, que precisamente se conecta con este enfoque de género. ¿Ya ustedes lo han trabajado también? Es que la situación por eso hablo de la acción afirmativa, tiene que ir mucho más allá de lo que digo o de lo que expreso, no, esa acción tiene que verse reflejada y posteriormente en el ejercicio, porque apenas es un ejemplo, digamos, vamos a construirlo desde allí, pero esa señora hay que trabajarla sucesivamente en el resto hasta poderla llevar a lo que nosotros queremos, que es una inclusión y con perspectiva de presentación de una demanda, porque en la demanda ella tiene que hacer valer su derecho como tal. Entonces, esas acciones, puede que ella no la entienda, pero por eso estamos nosotros sentados aquí, tenemos que entenderlo nosotros muy claro para poderlos incorporar. También es un poco de hacer
en el momento de hacer la señora también entender, Eli, porque cuando el juez va y le pregunta, ¿usted se desplazó? No. ¿Usted vio hecho de violencia? No. ¿Y usted dónde estaba? El previo, no. Entonces también hacerle un trabajo previo y de pronto hacerla caer en cuenta de la situación en la que ella está y qué es lo que ella puede aportar como sujeto de restitución de tierras también, como titular, porque luego uno va al juez, la interroga y se cae la teoría del caso que estamos presentando. Entonces también un proceso de sensibilización como profesionales de la unidad de restitución de tierras. Nosotros tenemos que asegurarnos precisamente de que, o sea, de hacerle a través de preguntas, o sea, efectivamente qué tantas vulneraciones sistemáticas de derechos ha tenido esa persona. Adelante. Pasa que cuando se profieren las sentencias de restitución de tierras y como ella no es la reclamante, entonces ¿quién aparece como beneficiario principal? Los varones. Y lo digo con conocimiento de causa. Mi tesis de maestría de la segunda corte de la maestría esta de conflicto fue el análisis de las sentencias de restitución de tierra en los Montes de María y si con enfoque de género. Ese fue el análisis jurisprudencial que yo hice desde la mirada de las mujeres. ¿Qué encontré? ¿Qué encontré en el periodo que analicé? Que fue el de los 10 años primeros de la vigencia de la ley. Encontré que de las 92 sentencias que analicé, solamente habían 3 reclamantes mujeres, porque las otras estaban por fuera. Y le pongo a disposición de ustedes, sí, de ustedes esa sentencia para que ustedes vean en la práctica cómo, además, la rama judicial, que es de la lucha que tenemos que librar, y por eso es tan importante que nosotros desde la unidad de restitución planteemos el enfoque de género para exigirle a los jueces que lo tengan. Y desde la reclamante hacer lo que aquí se ha planteado por la compañera. Si esa mujer reclamante no se reconoce como mujer, ayudarla pedagógicamente a que se reconozca como mujer, a visibilizarla y a que le corresponda como le debe corresponder, porque tengo la certeza que seguramente la mayoría son las mujeres las que van a hacer. Entonces, y además lo digo con ese conocimiento de causa, del análisis y la valoración que hice de la sentencia, especialmente el caso de Carmen de Bolívar. Tres sentencias. Bueno, buenos días. Yo no entendería, o sea, yo voy en contravía de lo que dice usted, porque una de las normas es la ley 1448, pues que más apoya el enfoque de género y el tema de ser mujer, pues no la había visto antes en ninguna ley. Y tengo seguro que esas sentencias o no fueron bien analizadas o son ineficaces, porque la ley de restitución dice que el título de propiedad debe salir a nombre de los dos, aunque la compañera o el compañero no estuvieran unidos por ley y aunque el compañero ni siquiera hubiera comparecido al proceso. Entonces, esas 3 sentencias no aguantan una tutela, ¿sí? Puede ser que de pronto se le haya pasado, el juez lo haya obviado, pero el juez es garantista en esto, o no tenía, sí. Pero el juez de restitución es lo más garantista que hay frente al tema de la mujer. Te lo digo porque nosotros que estamos acá tenemos años de estar leyendo sentencias de restitución de tierra y la misma ley lo dice. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo dice la ley en el artículo 91, el último parágrafo 4. Sí, ojo. Por eso te estoy diciendo, será ineficaz y no aguanta una tutela. Eso es lógico, ¿sí? Es más, tanto es así que históricamente, las adjudicaciones en temas de reforma agraria se las entregaban al hombre. Minimizaban el trabajo de la mujer, ¿sí? Porque el trabajo de la mujer de crianza y de cuidado de los hijos hoy en día, según las circulares, sentencias y conceptos que tenemos, es igual que al hombre ir a sembrar una planta. Entonces, ¿qué ocurre? Que la unidad de restitución de tierra, implementando lo que es enfoque de género, política y mujer, ¿sí? Ha sacado circulares en las cuales teníamos procesos que el hombre, si no presentaba la solicitud,
Entonces, la mujer no podía ser beneficiaria del tema de la restitución de tierra, pero no, si es beneficiaria porque el trabajo de la mujer en la casa es similar al trabajo del hombre sembrando un plátano, sembrando una mata. Pero sí doy fe de que la ley lo dice y los jueces lo cumplen. Pero muchas veces, incluso hasta con los mismos patrones, muchas veces hasta, y los jueces, como ustedes lo quieren, porque casos también se han visto, obviamente, ha habido un avance en esto, pero muchas veces los funcionarios yo sé que no es el caso de ustedes, pero muchas veces los funcionarios hacen conocimiento también del enfoque, porque muchas veces puede estar en la ley, pero por las mismas acciones, roles, de que la persona se ha construido, muchas veces también no sé por qué no le entienden. Muchas veces, digamos, al no entender el enfoque, simplemente no lo ven necesario o lo equiparan, digamos, a otras vulnerabilidades que ha existido. Pero lo importante es precisamente es entenderlo, saber que existe la norma, darle cumplimiento, pero también, como lo decía, por eso yo les decía, yo hoy más de la ley les vengo a hablar también un poco de las construcciones sociales que existen alrededor de esto, que tienen las personas que son víctimas, que tienen los funcionarios, pero también las relaciones sociales que existen y que es importante comprender esas dinámicas y tener empatía con este tipo de personas que... Listo, ya le doy la palabra. Bueno, personalmente creería que, digamos, en algún momento o algunas sentencias pudieron, digamos, obviarse esa situación, pero como lo dijo el compañero, la ley es muy clara. Y eso, digamos, es algo que si el juez quiere o amaneció con ganas de poner a uno solo, es una obligación que la misma ley le está imponiendo a quien está impartiendo la justicia. Inclusive, recuerdo yo un ejercicio que se hizo aproximadamente hace como unos 4 años, que se hizo inclusive desde de la misma entidad, algo interno, ¿sí? Que la misma entidad hizo, y los compañeros de la Territorial Córdoba pues, pueden dar fe de eso, los compañeros de etapa judicial y demás, y etapa administrativa, que cuando estábamos llevando los planes de trabajo las demandas que se iban a presentar ante los jueces, teníamos que obligatoriamente revisar que el acto administrativo de inscripción en el registro de tierra hablar y mencionar a esa mujer, a esa compañera, a esa cónyuge. Y en caso de que no, teníamos o que corregir o revocar el acto administrativo, hacerle saber a esa persona, mire, aquí no estaba usted, a ese solicitante, ¿por qué de pronto no se mencionó? Tenemos que incluirla para que desde el primer momento en que se presente esa demanda, esas pretensiones vayan dirigidas también hacia esa compañera, ¿sí? Entonces, eso lo hizo la misma entidad misma, la misma entidad, y bueno, revisemos estos casos que vamos a presentar en demanda y corrijamos lo que tengamos que corregir o revoquemos lo que haya lugar, pero no podemos dejar de, o sea, omitir ese nombre, esa caracterización de esa compañía. Sí. Hay varios aspectos que es importante. Cuando esto arrancó, coger la norma y construir desde el primer acto, primera comunicación, fue difícil interpretarlo. Sobre todo de los que pensábamos que la misma norma le daba la potestad al juez, porque se suponía que eran jueces especializados en esta área, los que iban también a atender a interpretar la norma y a dar sus primeros fallos. Y entonces nos quedamos meramente en el acto administrativo, incluyendo en el núcleo familiar a la mujer, pero la misma norma decía que había que reconocerlos como titulares del derecho y que el juez en su parte tendría que dar el fallo como es, pero no fue así. Los jueces que estaban allí no eran tan jueces especializados en restitución, no tenían absolutamente incorporado el tema de género, ni el tema catastral, ni el tema social, ni el tema de vulneración. Mira, todo ha sido construido de manera suelta y jale, porque hasta en una práctica de testimonios, de hacer las preguntas, era difícil. Entonces nos tocó hacer
el ejercicio no solo de preparar a las nuevas personas que llegaban al equipo de incorporar, sino a los jueces, a los defensores, a todo el mundo, porque nadie sabía de restitución. Y tocó escuchar de parte y parte y comenzó, o sea, todo lo que se lleva construido es un poco de lo que usted mencionó. Aquí venimos esos saberes se han ido incorporando y aún, digamos, pueden existir esas fallas, porque uno, aún estando el acto administrativo, aún estando la solicitud, usted va a revisar la sentencia y efectivamente el juez en su resuelve no la mencionó, solo está mencionando el señor y su núcleo, no. Entonces, por eso se hace la revisión y se solicita al juez module, aclare o adicione que ella debe aparecer con su nombre, su número de cédula de manera correcta. Y eso también lo hacemos en el ejercicio también, pero que eso te digo, eso hace parte de que también se haga un buen ejercicio como profesional, porque tal vez otros no lo hagan en los términos que nos dicen antes. Bien. Muchas gracias. No, quería, dejar claro que de todas maneras en los anuncios que había referido la Corte ya ha emitido sentencias específicas sobre eso. En este caso tengo aquí la sentencia T-224 en que las mujeres tienen derecho a llevar una vida libre de violencia, eso ya se da por cosa juzgada, pero que todas las autoridades administrativas y judiciales deben propender en sus decisiones, así sea, en todos los involucrados. Y también por un caso específico en donde se involucre violencia contra la mujer, ello constituye un imperativo insolayable para poder tener y juzgar. Y les doy un anuncio adicional para no extenderme, porque podría hablar sobre la sentencia. El día 23 y 24, conforme a toda esta serie de acciones, y aquí está la doctora Gloria, que participará en este espacio, se dará el lanzamiento del Observatorio de Género construido y con amor desde aquí, con una magistrada de Carmen de Bolívar, con el liderazgo de Paula Villa, la directora jurídica, y también con la magistrada Estela López Jaramillo, quien es la subdirectora de la Comisión de Género de la Rama Judicial. La Comisión de Género de la Rama Judicial reúne pues los 5 poderes como tal en el marco de la Rama Judicial, la Comisión de Disciplina Judicial, la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, y desde la perspectiva de género poder hacer un análisis de esas sentencias por parte de los jueces y magistrados y magistradas de tierras en el enfoque. Una cosa, en el tribunal, con esto termino, en el tribunal de Cundinamarca se les exigió por parte de la Corte Constitucional una inducción, una sensibilización, tomar toda una formación completa en enfoque de género para proferir sus sentencias, porque en últimas las brechas que se dan en el ejercicio de la justicia frente al enfoque son precarias. Tanto la unidad de restitución de tierra ha protegido el tema de ser mujer, que hemos creado jurisprudencia y hemos modificado de cierta forma la ley agraria. Anteriormente, o nos dice la ley agraria de 93, para la adjudicación de terrenos, yo dice que son los explotadores de los partidos, ¿no es cierto? Unos requisitos. Y nos dice el código que la ocupación no se queda. Entonces, ¿qué pasaba con aquellos insultantes que 20 años explotaban terreno? Eran víctimas del conflicto armado, pero moría el titular. Ese era el que explotó la tierra. Tenían la mujer y los hijos a reclamar, no entendían el artículo, digamos, el artículo 74 decía, frente a las adjudicaciones se dieron los requisitos de la ley 160 al momento de los hechos. Pero decíamos, pero el explotador no se puede heredar y la cónyuge no explotaba, teníamos que negarlo. ¿Qué ocurre? Que la unidad de restitución de tierra desarrolló un concepto y una circular que es la que habla de enfoque mujer y género, donde nos dice, que es lo que te comenté, que el trabajo del cuidado del hogar es igual a la explotación que hicimos. Presentamos demanda de restitución de tierra señalando lo que construyó la dirección jurídica, porque fue la dirección jurídica la que lo construyó. Los jueces entendieron y finalmente sacaron sentencias como coexplotadoras, ¿sí? Y los hijos no como herederos, sino como coexplotadores. En ese sentido, las sentencias de restitución crearon jurisprudencia y de cierta forma modificaron la reforma agraria en el entendido de
mujer, enfoque, género y víctima de conflicto armado. Era el punto que quería. Ok, muy bien. Y precisamente ahí estamos aplicando y reconociendo de que quiero abordar. El análisis que se hizo fue, en mi caso, como alumna, como estudiante de la facultad de, sí, en el curso y el desarrollo de la maestría. Y se analizaron las primeras sentencias, yo lo dije, los primeros 5 años de las sentencias de restitución de tierra de los Montes de María, caso Carmen de Bolívar. En ese momento yo no era, como no lo soy ahora, sino contratista de la, yo soy ahora contratista de la ORT, soy asesora de la Secretaría General para el caso de conflictos sindicales y otros conflictos. En este caso, en ese momento yo era funcionaria, era procuradora judicial ante el Tribunal Contencioso de Bolívar y hice fue un análisis de la sentencia que encontré, que por supuesto me apoyé en el trabajo que habían hecho los compañeros de la Unidad de Restitución de Tierra. Lo que está diciendo el compañero es precisamente el producto del trabajo posterior que han hecho los compañeros de la Unidad de Restitución de Tierra e incidiendo en los jueces. ¿Para qué? Para que haya ese enfoque de género en las sentencias. Un trabajo que no pueden descuidar, que tienen que hacerlo día a día. Y yo quiero aprovechar para decir lo siguiente. Unidad de Restitución de Tierras hace parte de la mesa sectorial de género de las entidades del sector público a nivel nacional. Lo digo con conocimiento de causa porque hago parte en representación de la Federación Nacional y las centrales sindicales en la mesa nacional de seguimiento a los puntos de género del Acuerdo Sindical Nacional 2023. Y quiero decir que ese ejemplo, la Unidad de Restitución de Tierra en aplicación del enfoque de género en muchos aspectos del ejercicio de la función pública. Es destacada allá, así como lo acaba de decir el compañero, en el sentido de la mesa nueva que se va a instalar ahora, pero quiero destacar, por ejemplo, que es de las, después de que hicieron acá la resolución sobre el permiso púrpura, que lo tiene la Unidad de Restitución de Tierra, porque es que cuando uno habla del enfoque y de la necesidad de visibilizar, también hay que decir, para ti, para tu información y las siguientes exposiciones que tú hagas, que esta es una entidad líder en el enfoque de género. Tiene un permiso de púrpura, que significa lo que tú te puedes imaginar que puede significar. Y ahorita en el acuerdo sindical se acabó de plantear un permiso frente a la menopausia y la andropausia y los demás temas que vayan alrededor de eso, un permiso especial de los síntomas, de los factores que pueden afectar eso. Acuerdo sindical de la Unidad de Restitución de Tierra y asimismo tiene otros aspectos de enfoque de género y que ha sido líder, como lo ha planteado en este enfoque, aunque haya personas que piensen que la A no es la significativa. Lo cierto es que lo han hecho en la práctica en el desarrollo del ejercicio natural que le corresponde hacer en las funciones propias. Entonces, ahora aquí, ¿qué es lo que toca hacer? Lo que toca hacer es lo que siempre hay que hacer en Colombia todavía. Es que el artículo 42 de la Constitución sobre la igualdad de las mujeres en la oportunidad del acceso a todas las cosas todavía no se da. Porque tú hiciste una pregunta de quién hizo el desarrollo. Yo hago la siguiente pregunta. ¿A qué hora se levantaron los hombres y a qué hora se levantaron las mujeres que están aquí presentes? Tengo la certeza que la mayoría nos levantamos una hora antes para poder estar aquí más temprano porque pues, teníamos que venir a hacer esto. Y los varones no. Estaban leyendo el periódico, en las noticias, la cosa. ¿Y quién tiene que salir corriendo aquí a las 4 o 5 de la tarde? ¿Ellas o ellos? Entonces, esa es la realidad. Y por eso nosotras no tenemos las mismas posibilidades de acceder a todos los programas educativos que tienen ellos, porque nosotros tenemos las labores maravillosas de la casa, pero que recaen en nosotros y sobre las cuales nos están debiendo plata el Estado colombiano, porque lo que nos están pagando en las 8 horas primeras son solo las del trabajo de restitución. Las otras no nos las ha pagado nadie. Ni nos las incluyen con la semanita de cotización que nos van a dar ahora en pensión. Todavía ahí no se repone. Una persona que está virtual va a hablar. Seguro que sí. Ok, bueno, vamos a darle la palabra a la persona que está
desde la virtualidad. Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina Chávez, funcionaria a nivel central en Bogotá. Saludos a todas, todos. Me parece profundamente necesaria y casi que visceral la discusión que se está llevando a cabo desde el marco jurídico. Sin embargo, sin adelantarme a lo que tiene la profesora programada para la jornada de hoy, mi moción es a tener en cuenta que el enfoque diferencial y de género, si bien es cierto hay un rezago político, histórico, cultural, económico, en todos los aspectos en relación con nosotras las mujeres, eso también incluye a niños, niñas, adolescentes, a mujeres trans, a hombres trans, a mujeres lesbianas, que han sufrido no solamente la violencia, sino que también me gustaría que en el marco de estas discusiones se tenga en cuenta que la restitución de tierras se lleva a cabo mayoritariamente en entornos rurales, donde las mujeres y todas las personas que hacen parte de la población diversa sufren violencia y discriminación. Y me parecería interesante también que dentro de la discusión se tenga en cuenta cómo nosotros, como funcionarios, estamos abordando, estamos atendiendo a esas personas, a una mujer trans, a un hombre gay, cómo al día de hoy, desde el marco legal, dentro de la restitución, para eso este espacio a mí me interesa mucho, digamos, teniendo como marco la ley 1448, también entender, por ejemplo, cómo entran aquí a juzgar niños y niñas, en tanto como a las mujeres en la restitución, a estas personas menores de edad también se le han vulnerado muchos derechos. Entonces, sí me parece muy oportuno lo que, por ejemplo, lo que acaba de decir la compañera, pero me gustaría que dentro de las actividades y dentro de las discusiones que se van a llevar a cabo hoy, también, por favor, podamos aterrizar en esta población víctima. Gracias. Así es, de hecho yo ahorita al principio explicaba que precisamente dentro de este enfoque de género que se ha ampliado, ya no podríamos hablar solo de enfoque de género solamente, sino enfoque de género y diversidades sexuales. Y explicaba también que dentro del enfoque de género, históricamente las personas LGTBIQ+ y las mujeres han tenido discriminaciones históricas y que muchas veces en el marco del conflicto, no solo las mujeres, sino las personas con orientaciones y expresiones de género diversas también han sufrido múltiples vulneraciones que tienen alrededor de su discriminación por identificarse como un hombre gay, como una mujer lesbiana, como una persona trans. Entonces sí, efectivamente ahorita en el trabajo que vamos a hacer de las lecturas y de los grupos, hay una específica que habla sobre este tema de la atención a personas con orientaciones diversas y la idea es que podamos de manera conjunta construir precisamente cómo, digamos, las variadas condiciones en que se puede presentar un caso, pero también intentaremos dar respuestas a estas rutas o específicamente en qué nos dice, digamos, la norma, pero también qué alternativas, opciones podemos hacer para garantizar en el marco de estos procesos de restitución los derechos fundamentales. Efectivamente, muchas gracias por tu aporte. Entonces, continuando, bueno, ya es un poco lo hablamos ahorita de por qué el enfoque de género, ustedes ya han dicho, precisamente porque se ha evidenciado que existe una desproporción en los derechos de violencia y los riesgos que enfrentan, digamos, y también los riesgos que enfrentan las mujeres y personas con orientaciones sexuales y identidades de género diversas, pero también porque la Corte ha establecido que este conflicto armado victimiza de manera agudizada a las mujeres. Es decir, no son los mismos hechos de violencia, muchas veces viven múltiples hechos de violencia, a diferencia de pronto de las personas que se reconocen en el sexo masculino. Dentro de estos riesgos, digamos, la Corte ha identificado que al ser despojadas de sus tierras, no solamente antes del conflicto, sino que también cargan con otras, digamos, obligaciones adicionales, como es asumir roles de familia, aspectos económicos y sociales que, como les decía, muchas veces aumenta el riesgo de vulneración. Es decir, fue víctima del conflicto, fue desplazada, pero llega a la ciudad y también llega a seguir revictimizándose en esos roles sociales y de género cuando llega también a otros espacios. Entonces, siempre es revictimizada por estos patrones sociales históricos y que muchas veces no se encuentran con personas que también de una u otra manera
manejan el enfoque de género, sino que también por las mismas construcciones culturales que a veces tienen los funcionarios, es revictimizada nuevamente en este sentido. ¿Listo? ¿No? Ok, listo. Ahora, terminando el enfoque de género, igual estos enfoques se conectan en cierta medida. Vamos a hablar sobre el enfoque diferencial, que hay autores que hablan de que las mujeres entran en este enfoque diferencial. Obviamente, hay autoras que hablan de que el enfoque de género debe ir aparte, así como digamos lo estamos estudiando, pero en el marco del enfoque diferencial poblacional, precisamente, digamos, se puede ser visto desde dos puntos de vista, como un método de análisis y también como una guía para la acción, es decir, te permite entender que una persona, digamos, por su condición de género, física, su condición física, o también, digamos, por su curso de vida, tiene unas afectaciones distintas que por ende se necesita darle una atención particularizada y diferenciada a las que tal vez no cuentan con todas estas características. Entonces, emplea una lectura precisamente para hacer visible que las personas por estas condiciones pueden recibir múltiples discriminaciones. Como les decía la compañera, no es lo mismo una mujer que se desplaza a una mujer con niños. También se le está vulnerando los derechos a estos niños en el marco de ese desplazamiento. ¿Qué tanto cuando llega a la ciudad se les restablece sus derechos a la educación? ¿Qué tanto a estos niños se les restablece su derecho a la salud, a la recreación, a un hogar digno? Muchas veces, aunque esté en la norma y en la jurisprudencia, muchas veces estos niños, te lo digo porque yo trabajo en la Secretaría de Educación y me he encontrado con un niño que no se les ha restablecido su derecho a la educación aún, precisamente en el marco tal vez de la primera atención que recibió, pero también muchas veces por estos roles históricamente vulnerados que han sufrido, ¿cierto? Entonces, este enfoque diferencial poblacional pone en foco a los grupos poblacionales y enmarca la necesidad de dar una atención especial. Es decir, si yo llega un grupo poblacional con especial protección constitucional, como lo son los niños, las mujeres, las personas con discapacidad, los grupos étnicos, yo no puedo darles la misma, digamos, el mismo trámite que le doy a tal vez una persona que no se identifica, digamos, con alguno de estas condiciones. ¿Por qué? Porque estas personas también sufren otras garantías y otras vulneraciones de derechos, como lo es la relación que tiene con el territorio, como lo es también los procesos en los cuales se enmarca, y como lo es también las discriminaciones múltiples que han vivido en el marco de estos hechos de violencia. Entonces yo les quiero preguntar precisamente, como ustedes también han vivido la experiencia, ¿qué situaciones o casos particulares ustedes han identificado específicamente? Por ejemplo, con grupos étnicos, con niños y niñas, bueno, ya las mujeres hemos hablado, pero también con personas con identidades de género diversas, con personas con discapacidad que han llegado a su caso, oficinas, o ustedes las han atendido. ¿O qué casos particulares ustedes han podido identificar que se ha vulnerado este tema de la para el tema fue un caso, digamos que ya está en sentencia, de niños, niñas y adolescentes que tienen el predio, el papá, la mamá, pero la señora primero fallece y luego asesinan al papá en el predio y ellos quedan siendo menores, orfandad doble. En su momento, me imagino, lo asesinan en el predio, o sea, de hecho ya hay una situación. Como un vecino conocido en su momento lo acogieron, luego pasaron por hogares del ICBF donde le vulneraban totalmente sus derechos. Tuvieron una serie de situaciones, a la familia cuidadora violó a la muchacha. Creo que en la sentencia no es tan claro, digamos, pero al parecer el hijo que tienen parece que es producto de eso. No, obviamente se cuidan mucho de las cosas de los que están allí. Pero hay una serie sucesiva de todas las instituciones que omitieron, digamos, la responsabilidad que competían con estos jóvenes. La sentencia de restitución no solo es más, lo más difícil fue que no fueron ellos los solicitantes de restitución, sino una persona que se quería apropiar del derecho de ellos asumiendo como si eran los representantes. Y en el trámite se logró determinar que no eran ellos las personas que eran cuidadoras, solo estuvieron con ellos por un momento, porque ellos todos fueron a hogares sustitutos.
donde le sucedió 1000 cosas. Aún siendo así, pienso, la sentencia habla de una compensación, pero en ningún momento por parte de los jueces se da una serie de órdenes que llega a resarcir, digamos, todas las afectaciones que sufrieron esos niños. Ya unos alcanzaron la mayoría de edad, otros no, siguen siendo menores de edad. Y hablemos pues del producto, digamos, de ese nieto que también viene de todas estas situaciones de violencia. En esa sentencia se configuran todas las horrorosidades que usted puede ver que se cometa con unos niños, la situación de violencia, la orfandad, la vulneración de sus derechos, que nadie lo atienda, que nadie lo escuche, o sea, es una sentencia definitivamente. Bueno, todo el mundo celebró de pronto la película que salió frente a eso. Este caso tiene muchísimos más elementos como que da tristeza leerlo, pero finalmente, digamos, nosotros como unidad de restitución acogemos, digamos, a la pretensión que algunos quieren, que van a volver a ese predio. Sí, tiene sentido, ¿no? Su mamá, su papá y todo lo que vivieron. Y ya no viven juntos, entonces toca, digamos, resolver un montón de situaciones con esa sentencia que es compensación. Pero allí yo creo que tienen para maestría y posgrado lo que deseen hacer. Menores de edad. En el Magdalena contamos con la primera sentencia sobre menores de edad, fueron unas trillizas cuyos padres fallecieron en el conflicto de una forma fuerte. Hoy en día el caso está en sentencia. Siento hoy desde la distancia que fue sentencia en el año 2013, agosto, pero siento que con la experiencia de hoy, digamos, esas pretensiones que en ese momento fueron aparentemente muy ambiciosas, siento que realmente no teníamos la experiencia, ni nosotros ni los jueces, para darle el enfoque que realmente se merecían. Buenos días. Bueno, digamos, desde la experiencia, les puedo contar que tuve un proceso donde la persona que lo inició, el solicitante, se presentó, digamos, como una persona normal, es un señor normal, hizo una solicitud de él personal sobre un predio que él vendió y otra en representación de sus hermanos que habían vendido posterior a la muerte de su padre. Bueno, eso se llevó a la inscripción y se presenta la demanda. En la etapa judicial, digamos que ya coloca el conocimiento de que es gay y que forma parte de una población, creo que de una población de esta categoría. Y ahí es donde nosotros, digamos que entendemos que a veces las solicitudes llegan de esa manera. Pretendemos conocer, digamos, o no conocemos, desconocemos que las personas que llegan no tienen una condición, sino que son personas normales, que solamente son desplazados, son mujeres, son hombres, pero más allá de eso, digamos que no profundizamos en algunas solicitudes de estas situaciones. Ya en la etapa judicial, como lo venía diciendo, esta persona manifiesta esta situación y el juzgado de una vez, digamos, redirecciona este enfoque con este solicitante que se considera, digamos, de una población diferente. Entonces, ya las decisiones que se están tomando al respecto, pues van encautadas a eso. Además de esto, el exportador de VIH lo manifestó posterior de VIH. Entonces, digamos que las consideraciones que se están tomando son muy especiales por su condición. Entonces, digamos que la intención es poder conocer estas situaciones desde un principio. A veces son difíciles, pero no imposibles, digamos, de superarlas dentro de trámites tanto administrativos como judiciales. Sí, precisamente,
Eh, en la etapa judicial de la Dirección Territorial Córdoba se han identificado un número de casos en el cual podemos hablar de enfoque diferencial. Uno de ellos es pues, una mujer víctima, cabeza de hogar, con un hijo discapacitado y además lesbiana. Entonces, llevar también ese conglomerado de situaciones ante los jueces civiles, porque los jueces son civiles y han venido especializándose en el asunto de la restitución y el enfoque de género a través del tiempo, porque como decía la compañera al principio, no sabían de eso. Es un bombardeo de información que no manejan. ¿Sí? Hay un dicho que dice que es como enseñarle a un loro viejo a cantar, algo así, por ahí va. Entonces, ¿qué sucede? Presentarse ante los jueces de la República y decirle, hey, es que acá hay una persona que merece una atención diferenciada, no por encima de las otras, sino por la necesidad de atención que tiene su situación particular, es jalarle las orejas. Y a los jueces no les gusta que les jalen las orejas. De hecho, cuando se les invita a esos espacios de formación, ellos van con recelo, van sin ganas de aprender, van cerrados a la banda. Entonces, cuando llevamos a una víctima a la justicia, realmente esa justicia no está siendo tan inclusiva como debería ser. Y ahí es donde nosotros, los abogados de la unidad, venimos a darnos la pelea con ellos constantemente en decirle, señor juez, por favor, entienda que hay 5 situaciones que hacen que esta víctima sea completamente diferente a las demás y que necesita una atención especial y necesita unas pretensiones con un enfoque diferencial especial por esto, esto y esto. Y dice, no, pero ¿por qué? Si es una mujer, no sé qué, como no. Entonces, ahí hay como un choque de trenes entre lo que se quiere proyectar y hacer como entidad y lo que desean los jueces proyectar en una sentencia. Porque también el espacio judicial le permite a la víctima decir en la audiencia, su condición es tal, y le dan la palabra. Pero la autonomía judicial le permite al juez decidir si decide aplicando los enfoques diferenciales o siguiéndose las reglas básicas del derecho que ellos son los que tienen que aplicar y garantizar por el hecho del acceso a la justicia. Entonces, los temas de enfoque diferencial, de enfoque de género, son para ellos y para nosotros innovadores, porque la política se construyó en un momento de la historia donde todavía estaban en construcción todo lo que era el enfoque diferencial y el enfoque de género, y el enfoque poblacional también, porque la unidad religiosamente lo aplicó. Tenemos una resolución de prelación que identifica a ese sujeto, que identifica sus características individuales y se agrega al proceso antes de iniciar los estudios para que tengamos claros cuáles son los casos que estamos resolviendo y sobre qué sujetos estamos resolviendo. Y los llevamos a la etapa judicial también, porque los profesionales sociales hacen un trabajo riguroso en darnos un módulo de sujeto de especial protección donde nos identifican todas esas singularidades de cada solicitante, porque cada solicitante es un mundo. Y nosotros se lo llevamos al juez en la etapa judicial y pedimos pretensiones con enfoque diferencial. Pero muchos jueces, no solo en Córdoba, sino en todo el país, son cerrados a la banda en el ejercicio de la autonomía judicial y yo soy el que decide, punto. Entonces, los choques de trenes van a seguir presentándose mientras la política exista y mientras la justicia exista bajo la figura de la autonomía judicial. Y el proceso es un proceso que se ha ido construyendo, que ha seguido reconstruyendo, que ha ido cambiando, que ha ido mejorando a través del tiempo. Porque yo llevo más de 10 años en la unidad y hoy a 2023 no es lo mismo cuando yo entré a 23. Entonces, la ley nos dio una ventaja y es la gradualidad y la progresividad. Yo amo la gradualidad y la progresividad porque en base a estos dos principios podemos ajustar, podemos mejorar, podemos complementar. Y así va a seguir siendo mientras la vigencia de la ley no lo permita. Cada vez vamos a ir reconstruyéndonos y transformándonos en favor de la víctima. Y todo tiene que ser pro víctima en este caso. Entonces, el caso que yo te comenté, para el juez que era bastante tradicional, fue un choque. Y yo, ¿qué otra cosa voy a sacar
con una mujer lesbiana? Doctor, es mujer, es víctima, es madre cabeza de familia, es cuidadora de un menor de edad con discapacidad y es lesbiana. Y no es que le dijéramos al juez que su condición de lesbiana fuera el último punto en una serie de importancia, no, es un conglomerado que rodea a la persona, decida. Y efectivamente, el proceso de la sentencia, una sentencia obviamente con órdenes judiciales con enfoque diferencial, tanto para ella como para su hijo menor que presentaba una discapacidad. Como para explicar un poco, porque cómo recibe todo este tema del enfoque diferencial para interseccionalidad, que es lo que tú me citas. Digamos que desde las ciencias sociales intentan asumir todo esto como enfoques diferenciales, pero como bien lo decía, por la necesidad de visibilizar algunos grupos en específicos, digamos, a partir de ahí surgen otros como el enfoque de género, el enfoque étnico, el enfoque interseccional. Hay muchísimos enfoques, pero digamos que desde las ciencias sociales hay un gran enfoque que reúne todo esto, que no necesariamente tiene que ser así, como les digo. Yo estoy de acuerdo con que hay la necesidad de visibilizar algunos enfoques más que otros, pero digamos que desde las ciencias sociales tiene como varias subdivisiones. Una primera subdivisión, por decirlo, de la teoría, no necesariamente en la práctica esto, como les digo, debe darse así, las vulneraciones son distintas. Y es primero los cursos de vida o grupos etarios. Aquí entran lo que es niños y niñas, jóvenes, personas mayores. Esta sería como una primera categoría. Luego vienen los sectores. Aquí, dentro del enfoque diferencial, estoy hablando desde la teoría, por eso digo, entran las mujeres y personas LGTBI. Hay otra categoría que es la categoría de situación o condición, donde entran las víctimas, personas con discapacidad y migrantes. Y otra categoría que son los grupos étnicos, donde entran los afros, personas negras, raizales y palenqueras, a población rum y la población indígena. Digamos, desde la conceptualidad, como le digo, desde el concepto, así se asume el enfoque diferencial. Es decir, ¿por qué? Porque se ha especificado precisamente que las personas tienen diversas discriminaciones y vulneraciones por la edad, digamos, en el que se encuentran en su curso de vida. Es decir, los jóvenes, las personas mayores y los niños y niñas adolescentes van a requerir siempre una atención particularizada. Frente a los sectores, como habíamos hablado ahorita, el enfoque de género, las mujeres y personas LGTBI por sus mismas discriminaciones y vulnerabilidades históricas que la han categorizado o ubicado en un punto de vista inequitativo dentro de la sociedad, van a requerir una atención diferenciada. Situación o condición, lo que hemos hablado ahora, las víctimas, las personas con discapacidad y los migrantes, aunque obviamente hoy, digamos, en el marco de esto, de proceso de restitución y de conflicto, obviamente los migrantes no entrarían, pero también están dentro del enfoque diferencial. Y los grupos étnicos, que además, digamos, de su condición particularizada, también sufren otras vulneraciones de derechos, como las vulneraciones a los derechos ambientales y culturales, que también sufren en el marco del conflicto armado. Entonces, digamos que desde el enfoque diferencial, esta es la conceptualización, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que ahí vamos al otro enfoque que, pues, del cual quiero hablarles. Borrado, yo traje borrado, yo siempre, como profe, uno siempre anda con su borrador.
Listo. Entonces, como para entender un poco la lógica de dónde surge el tema del enfoque diferencial. Pero, ¿qué pasa? Que precisamente, y algo que nos pasa mucho, por ejemplo, nosotros que estamos, o yo que trabajo en el tema de la formulación, asistencias técnicas a planes y a políticas públicas, uno dice, pero bueno, y entonces, si es una mujer negra, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo ubico? ¿Dónde le garantizo el derecho, cierto? ¿Sí? Ah, ¿dónde, cómo hago, cierto? Y precisamente surge el enfoque interseccional, precisamente que era lo que hablaba la compañera ahorita, que una misma persona puede sufrir diversas y variadas vulneraciones. Es decir, el enfoque interseccional lo que me viene a decir es que una mujer puede presentar una discapacidad, puede, digamos, ser una mujer negra y por ende va a requerir una atención mucho más particularizada porque está sufriendo doble vulneración y doble discriminación. Entonces es necesario una atención particularizada y orientada precisamente en este caso. ¿Qué categorías entran dentro de la interseccionalidad? Generalmente aspectos como el género, la etnia, la discapacidad y la orientación sexual, que era lo que nos hablaba ahorita la compañera, frente al caso que se le presentó. ¿Sí? Compañeros y compañeras. Hola, muy buenos días, compañeros y compañeras. Les voy a solicitar un momento, un pequeño break. Los que están en presencialidad, pues para que tomen café y agua, querida y estimada profesora, porque tenemos de comunicaciones de la universidad y vamos a dejar todo estandarizado para que podamos también hacer justicia y garantizar a los compañeros que están conectados, entonces que también tengan la posibilidad de escuchar mejor su clase, su derecho. Entonces yo muy respetuosamente pido disculpas por hacer pues este break, pero además de eso por todos los inconvenientes que hemos tenido. Metodológicamente estamos viendo unas cosas, pero ya aquí creo que es la última vez que va a pasar y de aquí adelante, pues como siempre hemos intentado y creo que ha sido el sentir y la práctica de la universidad que sea lo mejor posible en todos los sentidos, tanto técnicos como académicos. Entonces, unos 5 minuticos, ¿sí? Para hacer la prueba y ya regresamos, profe. Muchas gracias. Okay. Bueno, agradezco a los compañeros, ya vamos a iniciar. Bueno, teniendo en cuenta lo que conversábamos acerca del enfoque diferencial, ¿cierto? Y la explicación que hice como las categorías en enfoque diferencial, hablábamos que, digamos, muchas veces invisibiliza las múltiples vulnerabilidades y discriminaciones que sufren grupos específicos. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba ahorita, una mujer enfoque diferencial, pero muchas veces esta misma mujer puede tener múltiples y variadas vulneraciones. Puede ser una mujer afro que, digamos, ha sido desplazada de sus tierras, puede ser una mujer afro con discapacidad y con una orientación sexual diversa, ¿cierto? Entonces, víctima del conflicto armado. Exacto. Entonces, múltiples, digamos, discriminaciones recaen sobre una misma persona y que es necesario comprender estas diversas discriminaciones precisamente para que nuestra atención, nuestra digamos, cercanía y en su proceso de derecho, ¿cierto? Entonces, la interseccionalidad lo que nos dice precisamente es eso, que incluso puede estar con variables vulneraciones, pero una, digamos, es la que más es recurrente, la que más se presenta o la que de pronto hace más efecto o es la que ha recibido más discriminaciones. Por ejemplo, una mujer, como les decía, puede ser una mujer con una discapacidad y con una orientación sexual diversa, pero muchas veces ella siente que su discriminación, digamos, la que más agudiza es su orientación, ¿ya? Y que a raíz de esto ha sufrido mayores vulneraciones. Entonces es importante, como decía, primero entender, reconocer estas diversidades o desigualdades históricas que ha tenido
pero también comprender que las personas somos un conjunto, una construcción social que nos transversaliza en diversos sectores. Entonces, la interseccionalidad lo que nos dice es eso, que una persona, digamos, puede ser afectada por, puede digamos, ser una mujer, como les decía, una mujer negra y una mujer con discapacidad y con orientación sexual diversa. Y que en nuestras atenciones es necesario visibilizar esto. Como el caso que comentaba la compañera. Ahora yo les pregunto a ustedes, precisamente dentro de estas atenciones, ha identificado, digamos, la necesidad de aplicar o incorporar este enfoque interseccional, digamos, para garantizar precisamente estos procesos de restitución. ¿Y qué han hecho en estos casos? Ahorita me comentaba un poco que muchas veces, más que todo, este tema de la orientación sexual, muy pocas veces es como una de las causas, o muy pocas veces se utiliza como una de las causas para estos procesos de restitución, sino que muchas veces más priman otros enfoques, como el género, la etnia o la discapacidad. Pero a mí me gustaría preguntarle precisamente a ustedes, ¿qué casos nos pueden comentar o qué ocasiones ustedes han evidenciado la aplicación del enfoque interseccional o de uno, porque yo ahorita lo vi hablando mucho sobre el enfoque de género, del enfoque diferencial, ya fue bajando, pero ahorita en el enfoque interseccional me gustaría también escucharlo un poco acerca de su experiencia y los compañeros que también nos están acompañando desde la virtualidad para dar precisamente luego de esto ya la aplicación de los casos en específico y de las lecturas que nosotros le compartimos. ¿Alguien quiere hablar sobre algún aporte? Que se unen en ese caso el género, por si digamos si es mujer, pero también la determinamos si es persona mayor. Ajá. También si es campesino se reconoce como una comunidad étnica o si es afro, por lo general casi siempre ese está, pero sumado a eso si tiene alguna condición de discapacidad. Realmente casi no damos el tema de religión y esa parte no, pero esos otros elementos son importantes a la hora de, no tanto digamos la inclusión, pero sí en el tema de las pretensiones de las demandas para el futuro necesitamos tener todos estos elementos claros a la hora de eso. Yo quisiera hacer una pregunta y es saber si... Una pregunta y es entre las categorías que estás relacionando allí, género, etnia, discapacidad y orientación sexual, ¿habría otra para tener el enfoque interseccional con mirada de mujer, de género? Y ese tema de la cultura, la capacidad, la escolaridad, si es también, tanto que es una barrera, también puede ser también una mirada para poder tener un tratamiento diferente. Ok, digamos que dentro del mismo, la interseccionalidad abarca, digamos, distintas categorías, como yo le explicaba. La interseccionalidad surge porque el enfoque diferencial, como le explicaba, sectoriza y categoriza grupos poblacionales, grupos étnicos. Entonces, la interseccionalidad lo que viene a decir es que una misma persona recae sobre varios asuntos, ¿cierto? Pero específicamente lo que usted menciona sobre estas condiciones que, digamos, las mujeres viven por sus vulnerabilidades históricas, se analizan desde el enfoque de género. ¿Por qué? Porque precisamente el enfoque de género lo que nos está diciendo es eso, que históricamente se han asignado roles que han mostrado una situación equitativa entre las mujeres y precisamente está en eso el acceso al acceso a la educación, el acceso a muchos derechos que muchas veces hoy todavía hay mujeres que no acceden o no terminan su escolaridad precisamente porque tienen roles de cuidado, embarazo adolescente, son una cantidad de vulneraciones que viven las mujeres por su situación. Entonces, dentro del enfoque interseccional, el género entra a ser una categoría, pero precisamente eso, no solo entender que es una mujer que, digamos, tiene una discapacidad, sino también entender que es mujer y precisamente como es mujer, por ende pudo que hayas tenido esas vulneraciones que dentro del enfoque de género se enmarca. Entonces, digamos que, o sea, la interseccionalidad nos dice, no solamente quedémonos en una arista, es entender esa multiplicidad, pero también entender esa multiplicidad con cada una de sus particularidades. Ya, más o menos esa es como listo. Bueno, dentro de eso también hay grupos, puedes pasarlo. Bueno, estos son como unas
digamos, artículos de la ley de la 1448 que nos habla del enfoque diferencial, que habla que pueden ser víctimas, compañeros, compañeras, parejas del mismo sexo, en primer grado de consanguinidad. Ustedes saben más de eso que yo. El tema de la igualdad, en el artículo 6, sigue pasando. También nos habla del enfoque diferencial, que pues, el enfoque diferencial incluye edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad, y que el Estado debe promover garantías específicas precisamente a las mujeres, niños, niñas, adultos y personas mayores. Entonces, digamos un poco para el tema del enfoque diferencial, bueno, yo les quiero preguntar a ustedes, que los abogados que están aquí, si ustedes dentro de la ley identifican este tema de la interseccionalidad, o hay un, digamos, argumento normativo que enfatice precisamente que las personas cuando presentan múltiples vulneraciones y discriminaciones se les debe dar una atención mayormente, digamos, particularizada y priorizada en estos procesos de restitución, o si han tenido, por ejemplo, casos donde el enfoque interseccional ha servido como una garantía precisamente para priorizar estas vulneraciones. Por favor. Hay una mano levantada en el chat, Víctor. O los que están también acompañándonos. Creo. Ok. Doris Janet. Doris Janet tiene la mano levantada en el chat. Después. Ya puedo hablar. Profesora, buenos días. Pues, más o menos, la unidad de restitución ya pues, implementado los formatos y esas variables del enfoque género y del enfoque diferencial. Y efectivamente para eso, porque también hacer la priorización en la intervención, ¿no? Tanto para las primeras etapas en la inscripción como para las demandas, e inclusive también se tienen en cuenta ya para la priorización en el cumplimiento de órdenes en sentencias, ¿sí? Debido pues a esas priorizaciones, al discapacitado, al adulto mayor, pues, a la mujer vulnerable, etc. Entonces sí, medianamente la unidad sí ya los está implementando y en sus formatos del diario de vivir está. Ok, hay una persona virtual y ya les doy la palabra. Ok, adelante. Buenos días, profesora. Yo no soy abogada, soy antropóloga, y entonces quiero contarles como de la ruta colectiva. En la ruta colectiva o en la ruta étnica, que atiende a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, comunidades indígenas, que están en los decretos con enfoque diferencial, pues en los decretos ley, en el 4633 y en el 4635, hay una apuesta por entender, por reconocer, si se quiere, el enfoque diferencial, entendiendo la diferencia que existe entre estos grupos poblacionales y la garantía de proteger este sujeto especial de protección especial constitucional. ¿Me escuchas? Doris, ¿me escuchas? Sí. Disculpa, tuvimos un inconveniente técnico. ¿Podrías volver a repetir tu aporte? Qué pena, disculpa, es que no alcanzamos a escuchar la primera parte. Otra vez, yo soy antropóloga, no soy abogada, entonces como primero. Lo que quería aportar para la clase y para este espacio es que existen dos decretos ley distintos, distintos a la ley 1448, que son los decretos ley étnicos, el 4633, el 4634 y el 4635. Para las comunidades indígenas, el pueblo ron, y para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Que nosotros, en la restitución de tierras y en el enfoque étnico, el principio de enfoque diferencial, pues reconoce a estas poblaciones como sujeto especial de especial protección constitucional. Esto garantiza desde la focalización e inicio que haya un reconocimiento y un trato, pues, para poder abordar las diferentes problemáticas que han vivido estas poblaciones, para entender un poco y emplear esa realidad de las diferentes formas de discriminación que están, pues, en el Estado colombiano y en las entidades. Para ello, a pesar que existe ese enfoque diferencial, a veces es complejo el tema interseccional, y lo planteo de qué manera: la complejidad. Pensar, nosotros hacer demandas para todo el sujeto colectivo, no solamente para, como en
como en la otra ruta, en la ruta individual, que pues podríamos priorizar a los ancianos primero y demás, porque aquí ya es una mirada holística. Sí, lo que sí se está trabajando desde la Dirección de Asuntos Étnicos es reconocer, digamos, el enfoque de género en tanto las mujeres de los consejos comunitarios o de los resguardos indígenas se han visto también afectadas por el conflicto armado colombiano. El enfoque de niñez o el enfoque interseccional, intergeneracional, perdón, también en clave de cómo se hace la transmisión de las personas adultos mayores, de los sabedores para los niños y niñas en cada una de las comunidades. Entonces, de alguna manera, los decretos permiten la flexibilidad, permiten las herramientas y los instrumentos que se aplican en los equipos interdisciplinares, pues permiten que tengamos un avance allí. ¿Qué esperamos o dónde está el cuello de botella? A veces en fase judicial, porque los jueces del país todavía tienen una mirada muy sesgada frente al tema étnico y en muchos casos las pretensiones o las mismas solicitudes van en contravía de lo que espera un sujeto colectivo étnico. Entonces también es importante mirar y pensar las diferentes rutas y entender las complejidades que significa pensar el tema de los asuntos étnicos en la interseccionalidad. Perfecto, muchas gracias, Dori. Precisamente de eso estábamos conversando y creo que tu aporte es muy valioso en ese aspecto y que me va a permitir dar entrada ahorita a, por ejemplo, dentro de ese proceso de las comunidades étnicas o de las vulneraciones, de entender que de manera diferenciada los grupos étnicos también se necesita una atención particularizada, sobre todo por la vulnerabilidad de derechos que ellos viven, derechos culturales, derechos ambientales, derecho también al territorio, a todas las relaciones y tejidos sociales que se enmarcan dentro de los procesos que ellos tienen dentro de esos territorios y que muchas veces al ser despojados o al abandonar sus tierras, se le afectan esos derechos culturales y ambientales que tienen y la relación que tienen con el territorio que tal vez, digamos, en otras situaciones o tal vez, digamos, otras categorías no se identifican. Ya en especial, por ejemplo, los grupos étnicos sí se evidencia una vulneración específica de estos derechos. Le doy la palabra a la compañera y por acá me habían pedido la palabra también. ¿O era usted? Me había pedido la palabra. Ok, listo. Yo te insisto en lo que hablé hace un momento y es que los estrados judiciales, bajo su autonomía judicial, tocan con un medio brochazo los temas de enfoque diferencial de género. Te lo digo con conocimiento de causa porque tengo en mis manos una sentencia de un caso mío que me acaban de notificar que resume en 5 renglones lo que te digo. Y lo voy a leer textual. Sobre todo porque pues este caso fue una solicitud para que se hiciera una compensación precisamente por ese enfoque, porque nosotros éramos conscientes de la situación particular de la víctima y el juzgado se limita a decir en 4 renglones. Ahora bien, respecto a la intencionalidad de la solicitante del predio, tenemos que es su deseo no retornar, ya que entendemos que es una mujer adulta mayor con 85 años de edad, víctima que manifiesta no desea retornar. Okay. Son 4 renglones de todo lo que el juzgado puede decir de interseccionalidad y enfoque diferencial. Obviamente el sentido del fallo, en el fondo del asunto, sí apunta a lo que se solicitó. Pero nosotros como entidad tenemos una circular que se les socializó a todos los profesionales misionales sobre este asunto. Enfoque diferencial, interseccionalidad y enfoque de género. Circular que nosotros literal plasmamos en las demandas que le llevamos a los jueces de restitución. Y por eso te digo y te insisto, los jueces basados en la seguridad jurídica, la autonomía judicial, la autonomía de la decisión y la protección de las decisiones, fallan, obviamente, en derecho, bajo la solicitud que hace la unidad, pero no le dan fondo a esto. No lo desglosan, no lo desarrollan. Es como pedirle también al juzgado que entienda el análisis situacional en los documentos de análisis de contexto. Ellos se lo leen y lo hacen y en la sentencia mencionan, no sé, copian y pegan un párrafo, pero que te hagan
un trabajo o un ejercicio real de análisis del contexto que nosotros le estamos mostrando a la luz de la víctima que estamos llevando, no lo hace. Hay vacíos en ese aspecto. Nosotros lo hacemos, porque nosotros ese contexto lo incluimos en la demanda para dimensionar lo que vivió la víctima. Claro. La señora Ercilia Martínez manifiesta que vivió esto y esto en esta temporalidad. Y el documento de análisis de contexto me dice que para la misma temporalidad se presentaron esta serie de hechos y situaciones que dan aún más fuerza al relato de la víctima. Pero decirle al juez y decirle a los sustanciadores que están trabajando con el juez que hagan el mismo ejercicio, no lo hacen. Entonces, por eso es que yo te insistí en el tema del choque de trenes, porque nosotros en Córdoba hemos tenido dos ejercicios en etapa judicial de víctimas que son hombres, que son homosexuales, que son cabeza de hogar, y los jueces que hagan salidos de su sitio, porque en el ejercicio de su diario trasegar en la acción judicial jamás se habían enfrentado a esto que es una realidad, porque es una realidad hoy día. La diversidad está en todo. Así es. Y que el ejercicio de la etapa judicial en viras a la restitución de tierras aplica el enfoque diferencial, el enfoque situacional, el enfoque de género. Para ellos es un trabajo de reaprendizaje que no quieren hacer, porque la unidad ha hecho los ejercicios de socialización, que los ha hecho. Se gastan 2 y 3 días con el procurador, con los jueces, con los sustanciadores, para que entiendan que esto tiene que ser una base, una columna vertebral también en los fallos. Porque no es solo el cumplimiento de la garantía del debido proceso legal, sino lo que viene con esa garantía del debido proceso legal, como es el enfoque diferencial. Hace ya un tiempo, la Corte falló el caso de unos niños que iban a acceder al tema de la herencia de sus padres. Y lo hizo en un lenguaje inclusivo para que esos niños que estaban en ese proceso judicial entendieran qué era lo que iba a pasar. Y fue un ejercicio maravilloso. ¿Por qué? Porque la justicia se ajustó al sujeto de derecho, que era un niño. Un niño no sabe de derecho. Un niño no sabe de leyes y no tiene por qué llegar allá a decir, ah, sí. No, somos nosotros los que estamos obligados a direccionar ese proceso para que sea lo suficientemente claro. La señora Ercilia tiene 85 años y de derecho no sabe nada, pero soy yo la que le tengo que decir, no se preocupe, todo salió bien, porque usted no tiene que regresar allá y vamos a buscar un predio de igual o de mejores características al que usted parecidas tuvo a las y desde que usted salió. Entendiendo que ella es una señora que tiene 85 años, que tiene dificultades de salud, que es viuda porque perdió a su esposo en el marco del conflicto armado. Y le vamos a decir, el proceso se hizo y se ejecutó. ¿Tomó tiempo? Sí. Porque los procesos, cuando se diseñaron la restitución de tierras, eran sumamente ambiciosos. Pero el ejercicio de la realidad y las cargas laborales, tanto de la unidad como de los despachos judiciales, nos hicieron darnos un golpe de realidad abrumador. Porque los procesos se mueven y se mueven rápido. A diferencia de la justicia ordinaria sucede. Pero si tú llevas un caso de restitución a la justicia ordinaria, te encuentras con un bloque mayor porque los jueces civiles no van a decir, ay, no, si yo me voy a sentar y voy a hacer todo lo que tú me dices así, porque era así. No, yo soy el juez. Aquí el que decido soy yo. Claro. Como hay jueces flexibles que han venido adaptando su actuar y su trasegar, obviamente, a los cambios sociales que hemos ido presentando. Porque lo que te dije, el 2013 no es lo mismo lo que somos en el 2023. Entonces, el ejercicio como institución está, sí, ya se diseñó, ya hay una circular, ya hay unos protocolos, se les socializaron a las partes del proceso que tienen que también saberlas y aplicarlas. Nosotros las aplicamos. Por eso yo te dije hace un momento, hay una resolución de enfoque diferencial para iniciar el estudio formal del caso. Hay una serie de actividades y acciones que se hacen de manera interna en la unidad de restitución de tierras para llegar a una etapa judicial con un documento lo suficientemente técnico y bien documentado para llegar a la etapa judicial. Ya la etapa judicial con los jueces es otro asunto. Así es. Y efectivamente, como tú mencionas, o sea, no es lo, y precisamente me ayuda a clarificar más aún el enfoque interseccional. No es lo mismo una mujer joven que una mujer de 80 años en un marco de un proceso de restitución. Las condiciones son totalmente distintas y la atención que se le debe dar es totalmente distinta, pese a que comparten una categoría que es el género y posiblemente pudo haber tenido afectaciones históricas y de inclusión social. Le doy la palabra a Julián. No, de pronto son dos cosas como para aclarar. La pregunta de usted fue
Sí, la ley como está hoy, está establecido el concepto, no, solo enfoque diferencial. A raíz de eso se ha venido avanzando en todos los elementos que se han señalado para incorporar esos nuevos elementos, digamos, a todas las dinámicas y adaptarla al caso que se. Ustedes lo hacen en su ejercicio, En su que lo ejercicio, comprenden. claro, porque cada caso es único e individual. No hay ningún caso que se parezca quizás a otro. Eso es falso. Aún si tenemos un mismo predio con algunas condiciones, las familias tienen las diferenciaciones como tal. Entonces, creo que ahí es donde ha venido el desarrollo como tal, pero si usted lo va a buscar hoy en la norma como tal, no lo va a encontrar, solo el enfoque diferencial. Ok. ¿Listo? ¿No? Ah, bueno, ok. Bueno, entonces, pasado esto, para también, digamos, para entrar ya al tema de los grupos y de las lecturas, también existe una teoría desde las ciencias sociales y económicas que se llama la ecología política del despojo, que precisamente lo que entra a decir es que de estos procesos de los conflictos que se presentan, también existen conflictos asociados a los temas ambientales y a los temas culturales. Y lo que entra a decir es que en el marco de estos procesos de restitución y de despojo, hay comunidades y sectores donde se les vulneran otros tipos de derechos. La ecología política del despojo entra dentro de una categoría más grande que se llama ecología política y estudia el poder de los conflictos ambientales en el marco de estos procesos. Uno de los autores que más han hablado sobre este tema de ecología política es Martínez Arias. Y dentro de la ecología política hay otras cantidades de teorías, como les decía, la ecología política del despojo, el ecofeminismo, la ecología de los pobres, que entran, digamos, que son discusiones que es importante empezar a debatirlas dentro de este marco del proceso de restitución. ¿Por qué? Porque la ecología política y en el marco de estos procesos también hay unos conflictos ecológicos distributivos por, digamos, la lucha o el enfrentamiento que existe por el acceso a los bienes otorgados por la naturaleza y que muchas veces en estos procesos nos encontramos con estos casos. Por ejemplo, el tema de la palma y los campesinos que entran a, digamos, en la disputa de qué van a hacer con el territorio. Nos damos cuenta que muchas veces aquí se les vulnera el acceso al agua, el acceso a otros bienes que otorga la naturaleza y que muchas veces en estos conflictos de poder son cedidos a, digamos, a personas que tienen mayor poder económico y estable dentro de estos procesos. Una de las principales, digamos, sectores dentro del enfoque diferencial que más se ve afectada son las comunidades étnicas. Aquí nos podemos dar cuenta que dentro de la ecología política del despojo, aspectos claves por resaltar es la expulsión del lugar de origen. Lo que yo decía, no es lo mismo una comunidad étnica que sea expulsada de su lugar de origen, digamos, a una familia que no tenga esa relación, digamos, con el territorio. Para los grupos étnicos, la relación con el territorio es muy importante. Todos los valores culturales, todas las prácticas, las costumbres que se relacionan, de una u otra manera, genera una afectación que tal vez no va a ser igual en otro tipo de poblaciones o comunidades que no mantengan o no se les identifique esta relación que tienen. Ellos, por lo general, no siempre, ustedes tienen más casos específicos, siempre de una u otra forma van a querer retornar. El acceso a los bienes de la naturaleza, precisamente todo el conflicto armado lo que ha generado es que hay un acceso inequitativo de los bienes que nos otorga la naturaleza. Y hoy podemos decir que hay personas que son dueñas de los ríos, de los bosques, de los predios, y que todos en la ecología política lo que nos dice es que todos tenemos el mismo acceso a los recursos que nos debe otorgar la naturaleza porque es un derecho colectivo, ¿cierto? Entonces es un bien colectivo que todos debemos tener. El tema de justicia ambiental, lo que hablaba ahorita, el acceso equitativo a los bienes que nos otorgan, los conflictos ambientales, de quiénes son los bosques, de quiénes son los ríos, y la vulneración precisamente de estos derechos ambientales y culturales. Entonces, así en términos más tarde, cuando estemos trabajando algunos de los casos, hay un grupo que le tocó, que precisamente habla de este tema de los conflictos ambientales, violencia, racismo alrededor de esto. La idea es que nos puedan explicar un poco qué encontraron también en cada uno de estos. Yo mandé para que se distribuyeran en unos grupos, que este va a ser como una de las primeras notas, me da risa decir, de las primeras notas, y el trabajo de la tarde va a ser la otra nota, ¿ok? Entonces nos vamos a dividir en grupos, cada uno tiene una lectura. La idea es que en esta lectura
podamos evidenciar el enfoque, o sea, qué enfoques ustedes evidencian en estas lecturas y qué reflexiones nos brindan en el contexto de este módulo que estamos trabajando. Entonces, no sé cómo se distribuyeron los grupos, si los distribuimos ahora, los que van a ser virtuales. Hay lecturas que son más largas, entonces yo focalizo unos capítulos específicos para eso. Estas son más cortas, todas estas son más cortas. Bueno, sí, la primera tiene que ver con los procesos de restitución de tierra y enfoque de género. Esta tiene que ver con enfoque de orientación diversa, o sea, y con restitución de tierra. Esta tiene que ver con topofilia, razones de retorno de mujeres, una investigación que dice por qué las mujeres generalmente siempre quieren retornar más desde su experiencia. La idea es que como que también diga si esto es cierto o no es cierto. Este es solamente el capítulo 4, que es violencia, racismo y conflictos socioambientales, el despojo de tierras de los consejos comunitarios, descampesinización y política de restitución, caminos condenados, Diana Ojeda, que tiene que ver también con lo que explicaba ahorita un poco del proceso de la palma de aceite y de cómo han ido segregando, digamos, a estas poblaciones. Serían los seis textos. Hay dos textos que hablan uno de interseccionalidad y de acción sin daño, para distribuirlos con las personas que están trabajando de manera virtual. No sé si me ayudas ahí un poco con eso, Gustavo. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas dos preguntas? ¿Cómo se evidencia el enfoque y qué reflexiones nos brindan en el contexto del módulo para estos textos? Y los de la virtualidad es un poco cómo nos aporta desde el concepto precisamente en el marco del proceso de restitución de tierra estos enfoques. Entonces, ustedes dicen que por línea, o sea, cada línea le doy un tema. O sea, ya ustedes tenían uno. El 6, bueno, perfecto. Ay, siempre lo digo mal, descampesinización. Ustedes, ¿ok? Restitución de tierra y enfoque de género. Ustedes. Razones del retorno de las campesinas. Ustedes, ¿ok? Violencia, racismo y conflictos socioambientales. Pero yo entiendo que ya ellos tienen dos. No entendí. A ustedes son 4. No, ya les digo, son otras porque son textos conceptuales. Bueno, si no salió nadie aquí, este también, si alguien de la virtualidad quiere asumir este texto, capítulo 4. Bueno, perfecto. Y falta uno, el enfoque de orientación sexual e identidades de género. Si alguien de la virtualidad también lo quiere asumir. Entonces vamos a crear dos salas en la virtualidad. Uno para el tema número 4 y el otro para cualquier tema. El 2. Para el número 2, entonces los compañeros y compañeras que se encuentran en la virtualidad, voy a mandar aquí 2 links para que se agrupen y puedan discutir de manera interna cada uno de los temáticas que tienen interés. María Paula mencionó que quería estar en el tema número 4, entonces ya voy a abrir la sala y también una sala para el tema número 2. Entonces la idea, Yus, es que nos comenten más o menos cuánto sería el tiempo para que ellos puedan hacer la discusión y después regresen a la sesión principal y nombren una persona pues que socialice las reflexiones a las que lleguen. Ok, ya son las 11. Entonces lo que les quiero proponer es que esta hora nos preparemos todo y cuando entremos a las 2 ya sea para empezar a socializar, ¿les parece? Ok, en esta hora que nos queda para preparar, hacer lectura rápida, igual hay la mayoría son de 20 páginas. Hay unos que focalicen unos capítulos porque son más largos. Listo, entonces ¿les parece así? A las 2 empezamos con la socialización. Bueno, esto aplica para estos textos y los otros 2 textos es simplemente que cómo el enfoque nos ayuda en este marco del proceso de restitución de tierra.
Ok, igual ya está ahora es libre, o sea, si ustedes quieren quedarse aquí trabajando, salir a trabajarlo afuera, a las 2 es que vamos a hacer la socialización. Compañeros, compañeras, también lo que sí le vamos a pedir, porfa, es que podamos estar aquí a eso de las 12 del mediodía aproximadamente o antecitos, 11:55, pues vamos a hacer la proyección de uno de los podcasts que hemos estado comentándole y vamos a dar indicaciones concretas sobre el tema del transporte de mañana para las personas presenciales. Entonces, al mediodía nos podemos encontrar aquí y ya la socialización la hacemos después del almuerzo a las 2 de la tarde. El refrigerio de los presencialidad está en la tarde. Gustavo. Adelante, compañera. Usted nos había enviado unas lecturas al correo electrónico para los compañeros que estamos en la virtualidad. Eran 2 lecturas, entonces eran 2 grupos de trabajo. Usted había mandado enfoque diferencial y acción sin daño, ¿sí? De esa manera los distribuimos en grupo, ¿o cómo? Ah, perfecto. Ahí les voy a comentar. Es que esas lecturas están un poco largas y por el tiempo que tenemos, la idea es que mejor utilicemos las lecturas que trajo la profe, que están dentro de la carpeta que se llama presencialidad. Pero ya igual estoy organizando las reuniones, ya les voy a mandar los links y en cada uno de los links estaré compartiendo la lectura pertinente para que se vinculen, ¿vale? Como ayer no se conformaron los grupos, vamos a trabajarlo de esa manera. Es decir, ¿ustedes eligen los grupos? No, es la libertad de cada grupo de conformarse. Entonces ya aquí voy a pasar el primer link. Ya estoy pasando el primer link acá en la reunión, a través del chat de la reunión. Hola, buenas, ¿cómo están, compañeros? Disculpen, no nos permitió crear como 2 salas distintas dentro de la misma reunión. Así que voy a compartir aquí 2 links de asistencia. La idea es que, que logremos de acuerdo a la lectura que más nos identifica, con la que más nos sentimos identificados, pues podamos conectarnos a cada uno del. Entonces, acabo de pasar los links. Entonces, agradezco que por favor los que estén interesados en la lectura número 4, violencia, racismo y conflictos socioambientales, se unan en el Teams que les acabo de mandar. Y los demás compañeros que están interesados en la lectura, el enfoque de orientación sexual e identidad de género, se vinculen al otro link. Ya les vamos a compartir la lectura, las lecturas en cada uno de los dos links que acabamos de abrir. Y la profe Yusnaira nos va a explicar un poco cuál es el ejercicio. Así que Yus, te dejo para que por favor nos expliquen. Sí, adelante. Ok, ¿me escuchan ahí? Ok, listo. Entiendo que se dividió el grupo en los 2 textos. El segundo texto, que es el enfoque de orientación sexual e identidades de género en la restitución de tierras. Y el segundo grupo, que es violencia, racismo y conflictos socioambientales. Aquí en este texto vamos a seleccionar el capítulo 4 o el 5. Cualquiera de los dos pueden elegirlo. Cualquiera de los dos sirve para el ejercicio que vamos a hacer. Aquí vamos a responder 2 preguntas. ¿Cómo se evidencia el enfoque? O sea, de los enfoques que hemos estado discutiendo y analizando en esta mañana, vamos a decir cómo se evidencian los enfoques y pues lo que hablamos de los derechos culturales y ambientales en caso de que apliquen. Y segundo, ¿qué reflexiones nos brinda en el contexto de este módulo esas situaciones o casos específicos que se les asignó a cada uno de los grupos? No sé si me escucharon o se entendió, ¿tienen alguna pregunta? Perfecto, listo. Entonces, a las 2 vamos a iniciar con la socialización. Vamos a escoger a una persona que haga la socialización por cada grupo. Listo, nos vemos entonces. Compañero, las preguntas, compañera Alba, las preguntas son las que están siendo proyectadas ahora mismo en pantalla sobre cómo se evidencia el enfoque y qué reflexiones nos brinda el contexto del módulo. Para que lo tengan en cuenta. Es este.